Hola profesor, compañeros, soy la alumna Karen Cumbia Bernal del segundo ciclo de educación primaria y hoy les voy a narrar acerca de la obra Pedro Páramo. Bien, la obra empieza en el pobre hecho de la muerte de su madre. Juan Preciado promete ir a Comal en busca de su padre, un hombre llamado Pedro Páramo. La señora Dolores, mamá de Juan Preciado, le ha pedido a él que antes de morir que se vaya a reclamarle lo que él no les ha dado durante tantos años de abandono. Es así que Juan Preciado en el camino, Juan se encuentra con un arriero, que éste lo guía hasta el pueblo y le muestra la hacienda de Páramo, la media luna. El arriero le cuenta a Juan que su nombre es Abundio Martínez y que él también es el hijo de Pedro Páramo, pero durante esos años nunca había recibido nada de él. Juan se entera que por Abundio que Pedro Páramo ya había fallecido hace muchos años y que después le indica la casa de doña Dubiges allá, donde él así podría hospedarse. Bien, cuando él llega, la señora Dubiges lo recibe muy bien y le dice que su madre le había avisado que él estaba por llegar. Pero a Juan le sorprende esta noticia, ya que su madre pues había fallecido y era imposible que ellas hayan tenido comunicación o haya hablado con doña Dubiges. Además, que está confundido pues Comala no es como la había descrito su madre. Él lo describe como un pueblo abandonado, un paisaje solitario y sombrío y una atmósfera desolada. Entonces doña Dubiges le dice a Juan que es una amiga cercana a su madre y que se encuentra guardando las pertenencias de las personas que ya no están en este mundo. Es así que luego la señora le redacta a Juan pasajes sobre la vida de su padre, Pedro Páramo. Pedro Páramo, durante su niñez, pasa mucho tiempo en el baño, lo cual algo que su madre le recrimina y le pide hacer algo de provecho. Un día Pedro con la madre salen de compras. Ese día suceden dos cosas. Pedro demuestra su predicción por el dinero al hacer una jugada tramposa, pero también se enamora por primera vez de una niña, de nombre Susana. Luego doña Dubiges cuenta a Juan Preciado que ella estuvo a punto de ser su madre, pero esto le relata que en la noche de boda de sus padres, Dolores le pidió que se acostara con su esposo, por lo que, o según un brujo del pueblo, dice que esa noche era luna brava y que dará conveniente relaciones con ningún hombre. Entonces, Dubiges se acuesta con Pedro Páramo, pero este estaba tan borracho y tan cansado que ni la toca y se queda así de dormido. Cuando doña Dolores regresa al lecho de la mañana, es perseguida por Pedro Páramo. Un año después de aquel día nace Juan Preciado. Entonces, luego Juan Preciado escucha que se acerca un caballo y Dubiges le cuenta a Juan la historia de Miguel Páramo, el hijo reconocido de Pedro Páramo. Bien, Miguel Páramo era un joven muy malo, murió de un caballo tratando de saltar una cerca. El caballo sigue rodando por las calles. Algunos dicen que se siente culpable por la muerte de su amo. Y doña Dubiges cuenta cómo Miguel Páramo fue a verla. Se le notaba desorientado y eso era porque ella estaba muerto y que no lo sabía. Entonces, cuando ella termina de narrar lo sucedido, Dubiges le pregunta a Juan si alguna vez ha escuchado el quejido de una persona muerta. Entonces, tras el funeral de Miguel, Pedro se acerca al padre Rimperiera, el cura de Comala, y le pide la salvación de Mina para su hijo, aunque sabe que él era un pecador. El padre al principio se niega,
porque se decía que Miguel había matado a su hermano y había abusado sexualmente a su sobrina, pero finalmente él acepta un soborno por parte de Páramo y le otorga el perdón a su hijo. Sin embargo, el padre se entera el padre siente un poco de culpa por lo que Páramo le había dado. Entonces, bien, Juan Preciado intenta dormir esa noche, pero escucha unos gritos aterradores y de una ultratumba y se despierta aterrado. En ese momento, una mujer llamada Damianes viene a buscarlo. Él le recuerda que su madre le había comentado que la cocinera era de la media luna, se llamaba Damiana Certeros. Juan le pregunta si ella también había escuchado esos gritos. Damiana le cuenta que esos gritos eran de una víctima, que en esa habitación habían matado hace ya muchos años a Toribio Aguirre. Bien, Pedro Páramo se hace dueño de las haciendas de Media Luna a la muerte de sus padres. Su desalmado capataz, Fulgor Cedeño, le revela la mala situación que la hacienda está atravesando. Entonces, Pedro le propone matrimonio a Dolores Preciado, la madre de Juan Preciado, propietaria del rancho de Media Luna, y esta intención de él era sellar las deudas que tenía su familia casándose con la señora Dolores. Luego del casamiento, Pedro Páramo hace sufrir a Dolores, tanto que ella ya no le queda de otra que abandonarlo e irse de Comala junto a su pequeño hijo Juan Preciado. También Pedro conviene con Fulgor quitarle las tierras a Toribio. Poco después de este hecho, Juan Preciado conoce a una pareja de hermanos llamado Dorotea y Donis, que vivía en una casa en ruinas de la cual no salen nunca porque al parecer le habían practicado el incesto. Juan les hace saber que el pueblo se encontraba solo y vacío, y Dorotea le dice a Juan que en el pueblo habían almas muertas que están castigadas, es decir, que son almas en pena. Ahora, ¿cómo está la muerte de Juan Preciado? Este quiere regresar y no hace ningún movimiento para conseguir. Se deja llevar, tiembla y se retuerce de miedo. Lo ahogan y lo matan finalmente los murmullos. Ya en la tumba, Juan Preciado habla con Dorotea sobre las almas que penan. Juan Preciado le dice que lo que lo mataron a él fueron los murmullos, y ella le contesta que en realidad se estaba haciendo el vivo, ya que él traía la muerte pues consigo. Entonces, Susana San Juan se va de Comala cuando muere su madre. Y luego la muchacha termina casándose con un hombre llamado Florencio, pero este muere y ella se queda viuda. Por último, ella se va a vivir con su padre Bartolomé San Juan a las minas abandonadas de la Andrónoma. Sin embargo, más adelante, todas estas tragedias que a ella le ocurren deterioran la mente de Susana, haciendo que poco a poco pierda la lucidez y caiga en la locura. Bien, Pedro Páramo vuelve a tener una oportunidad con Susana, pero el padre de Susana se opone rotundamente a que ellos estén juntos. Entonces, obsesionado, Pedro manda a matar al padre de Susana y ellos solamente acrecientan más la locura de Susana. No obstante, con esto a Pedro no le interesa y se logra casar con Susana y la termina cuidando. Pero en sus delirios, Susana recibirá la visita de su padre muerto y además también visiones con Florencio, su ex esposo que falleció. Un día aparece un hombre que se le conoce como el tartamudo, preguntando por Pedro Páramo. El tartamudo se encarga de
informar a Pedro sobre el asesinato de Fulgor Serrano por unos revolucionarios y que estos iban a llegar a Comala para echar a Pedro Páramo de sus tierras. Pedro decide esperar a los revolucionarios y finalmente estos llegan a sus tierras. Antes de que estos llegaran, Pedro manda a buscar a otro hombre llamado el Ticuate, que llega a ser su sirviente. Los revolucionarios le explican a Pedro que han montado una revolución contra el gobierno y que todos los propietarios de las tierras por considerar unos ladrones. Entonces, Pedro le da 300 hombres y 100,000 pesos, el doble de dinero que los revolucionarios querían. Pero Pedro manda a Damasio el Ticuate con los revolucionarios para que éste, junto con sus hombres, derroten y asesinen a los revolucionarios. Lo que realmente esto hace que Pedro es comprar la contrarrevolución para que así pueda mantener la rienda de sus tierras. Bien, poco tiempo después, y a pesar de todos los cuidados de Pedro, Susana muere. Mientras que tanto la gente que no sabe lo que ha pasado con Susana, la muerte de la única persona que Pedro realmente amó, comienzan a celebrar fiestas, mientras que las campanas tocan por la muerte de Susana. Entonces Pedro Páramo, sumergido en el dolor e indignación, promete vengarse y dice: me cruzaré de brazos y Comala morirá de hambre. Es así ocurre. Entonces Comala comienza a quedarse sin gente, mientras que la desolación y el abandono lo va poblando todo. Para coronar la tragedia, un día Abundio, el arrelo, va a visitar a la media luna a pedirle dinero a Pedro Páramo para poder enterrarle a su esposa que había fallecido. Pedro Páramo se niega a darle ayuda. En un arranque de cólera, de furia, Abundio saca un cuchillo y pues termina apuñalando a Pedro Páramo. Es así donde lo termina matando.